Todos tenemos muchos mapas en la cabeza. Estos mapas son el modo en que vemos las cosas, son la fuente del modo en cómo pensamos y cómo actuamos. Los paradigmas pueden clasificarse en dos categorías: modo en el que son las cosas y modo en el que deberían ser. Sin embargo, damos por sentado que el modo en el que vemos las cosas corresponde a lo que realmente son. ¿Quién tiene la razón? Descubramos cómo actúan los paradigmas y concluyamos dónde debemos trabajar para lograr una mejora considerable. Hola emprendedores, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente. Quien les habla, Santiago Londoño. El día de hoy vamos a tocar un tema muy conocido en el mundo de la autoayuda, en el mundo de la superación personal. Vamos a tratar sobre el tema de los paradigmas. Vamos a empezar primero diferenciando el término paradigma. El término científico de paradigma es un tema de percepción, una teoría. Pero cuando hablamos en un término general, estamos hablando que un paradigma es un modo en cómo vemos el mundo. Es la interpretación nuestra de la vida. ¿El paradigma cómo funciona? Un paradigma funciona como un mapa de un territorio. El mapa no es el territorio en sí, simplemente es una explicación de él. Piensa, el territorio representa la realidad, mientras que el mapa es la explicación de él, de esa realidad. Entonces, los paradigmas se adecuan a nuestros fines. Son mi forma de ver el mundo. En sí, un paradigma trabaja sobre la propia conducta y actitud, teniendo en cuenta que el mapa o el plan sea correcto, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Recordemos entonces que un paradigma funciona como un plano. Sucede que tengo el plano de X ciudad, estando en una ciudad totalmente distinta. Me explico. Tengo el mapa de Bogotá en mis manos, pero estoy en Medellín. Mi cuerpo está en Medellín y el mapa que sostiene mis manos es el mapa de Bogotá, teniendo en cuenta que el mapa tiene como título Mapa de la ciudad de Medellín. Supongamos que debo ir a un punto en específico en Medellín, pero obviamente no llegaré allí porque tengo el mapa de otra ciudad, el de Bogotá en este ejemplo, ¿cierto? Tenemos el mapa incorrecto. Estando en esa situación, puedo trabajar en mi actitud, ponerme más empeño y ser más veloz para encontrar el punto, pero no significa que a mayor esfuerzo esto me llevará al lugar correcto. Al contrario, iremos en la dirección del lugar erróneo. También puedo trabajar sobre mi actitud, pensar positivamente, pero tampoco vamos a llegar a ningún lado, no vamos a llegar al punto o lugar correcto. Sucede que la actitud positiva puede hacerme sentir feliz en cualquier lugar, ¿cierto? En determinado lugar. Pero la cuestión en este ejemplo no es que yo me sienta feliz en el lugar en el que esté, pese a la situación o que me encuentre en el lugar equivocado. La cuestión en sí de este ejemplo es que estamos perdidos. No encontramos el lugar a donde debemos llegar. ¿Cuál es la situación en este ejemplo? No se trata entonces de una conducta ni de una actitud. Este ejemplo está relacionado más con el hecho de tener el plano equivocado en nuestras manos. ¿A qué quiere llegar este ejemplo entonces? Que cuando hablamos de paradigmas, si tenemos el plano correcto en esta ocasión, en el ejemplo que estamos dando, el plano de Medellín, cuando encontremos un obstáculo en el camino, pues la actitud puede determinar una diferencia real.
Pero cuando tenemos el plano incorrecto, la actitud no hará mucha diferencia alguna, porque pese a que podemos estar felices en su momento, no estamos llegando al punto adecuado. La conducta y la actitud no pueden marcar la diferencia si nuestra perspectiva no es precisa de la situación. Esto nos lleva entonces a un punto. Hay una perspectiva precisa, sí y no. Una perspectiva puede ser precisa cuando se examina con calma la situación, ¿cierto? Cuando se examina con calma los puntos específicos de diferencia. ¿Cómo así? ¿Qué significa esto? Covey menciona en su libro algo llamado el continuum de la madurez. ¿Qué significa esto? En nuestro proceso de madurez, que es el orden cronológico de nuestro crecimiento como persona, sea niño, joven, adulto, estamos pasando por 3 tipos de madurez. Una, la dependencia; la otra, la independencia; y por último, la interdependencia. ¿Cuál es la diferencia entre estas 3? La dependencia actúa desde el tú me ayudas, tú ocasionaste esto, refiriéndonos al otro. Independencia, hablando del yo hago esto por mi cuenta, yo logro solucionar esto por mi cuenta, yo soy el que controlo esta situación. Y por último, la interdependencia, que habla del nosotros. Nosotros encontramos esta solución, nosotros podemos llegar a este punto, nosotros evaluamos la situación y encontramos la solución a la situación. Básicamente es la preparación psicológica del crecimiento de una persona. Entonces, cuando tocamos puntos específicos de diferencia, trabajamos desde una manera interdependiente. O sea que construimos una perspectiva entre nosotros. Se construye un paradigma totalmente nuevo acorde a la situación precisa. ¿Qué significa esto entonces? Tratar de cambiar nuestras actitudes y conductas es inútil a largo plazo si no examinamos los paradigmas básicos que surgen de esas actitudes y esos paradigmas y esas conductas. Mi manera de pensar hoy puede surgir de algo llamado paradigma social. ¿Qué es un paradigma social? Es un plano, pensamiento, modo de hacer, cómo pienso, de hacer las cosas, es decir, desde el punto de vista de lo que he aprendido de otras personas, lo que se arraiga a mi manera de ver de acuerdo a lo que he aprendido de mis padres, familia, amigos, compañeros de trabajo. Estas actitudes, o muchas de las actitudes que nosotros llevamos día a día, surgen de ese paradigma social. O sea, son pensamientos que surgen por parte de otras personas que las vamos incorporando a nuestra vida. Si una persona no siente igual que tú, ten presente esto, pensamos que ellas están equivocadas o que algo extraño sucede. Pero hay que tener muy presente que cada uno mira a través del cristal de su experiencia. Puedes nacer en una familia de un extracto socioeconómico medio y otra persona de un extracto socioeconómico alto. Su forma de ver las cosas es totalmente diferente porque sus experiencias pasadas pueden funcionar de manera totalmente diferente de acuerdo a una situación en específico. Los ejemplos que vemos normalmente con jugadores de fútbol: en mis años anteriores no pude comprar o no podía comprar mi familia un par de guayos para yo entrenar porque la estabilidad económica de la familia no era totalmente buena. ¿Cómo puede que en un aspecto de un deporte, digamos de tenis, no puede verse totalmente esto porque son personas que crecen en familias de un
estrato socioeconómico totalmente pues, más alto y no se vive esa experiencia en la juventud. Entonces, las personas pueden reaccionar a una situación de acuerdo también a sus experiencias pasadas, cómo se vivía la problemática y cómo se solucionaba aquella problemática. Hay que tener presente que los hechos existen, solo que las personas los interpretamos de acuerdo a nuestras experiencias pasadas. Un ejemplo, en tu trabajo le das a un empleado un dibujo de una chica joven y al otro empleado le das un dibujo de una anciana. Vamos a poner en contexto el experimento del libro del que estamos tratando hoy, que verás el nombre de este libro en la descripción del episodio. Los hechos es que ambos dibujos están trazados con líneas gruesas, delgadas, oscuras y unas más claras. Un dibujo hecho a mano, lápiz. Al exponer el resultado en el tablero, que ponemos una imagen diferente, un dibujo totalmente diferente al que cada uno de los empleados recibió, vamos a exponer los argumentos de cada uno de ellos, basados en el dibujo que cada uno recibió. El empleado que recibió el dibujo de la chica joven, pues va a hablar sobre los atributos de la chica joven, que tenía de pronto un cabello largo, corto, dependiendo del dibujo, que se veía una, digamos, joven, una nariz respingadita, un collar, nada puesto en su cabeza, totalmente cubierta es por su cabello, pero el otro empleado puede argumentar que la persona que está en el dibujo es una señora anciana que tiene un velo en su cabeza, que tiene una nariz un poco más gruesa, que no tiene ningún collar, que tiene un vestido que se ve aparentemente de su edad, y cada uno va a exponer esas diferencias. Pero cuando se llega a la conclusión, teniendo en cuenta también el dibujo que está en el tablero, vamos a ver que ambos pueden tener la razón porque su experiencia pasada, o sea, su experiencia de acuerdo al dibujo que se les fue entregado, está siendo expresada de acuerdo a la perspectiva de ellos por el dibujo que se les fue entregado. Entonces, llegar a la conclusión de quién tiene la razón se resume a entender que cada uno tiene su propia perspectiva y que su plano, o sea, su dibujo, es totalmente diferente y que cada uno está expresando su conducta y actitud de acuerdo a ese paradigma. O sea que es totalmente diferente al otro. Nuestros paradigmas, correctos o incorrectos, son la fuente de nuestras actitudes y conductas y, en última instancia, nuestra relación con los demás. ¿Qué significa esto? Que nos comportamos de acuerdo a la perspectiva que se presente en la situación y que cada persona puede entender esa conducta de acuerdo a la actitud de la otra persona. Reaccionamos de acuerdo a las actitudes del otro. Hay que entender que la personalidad de una persona está arraigada desde niño, pero que la actitud se mueve a medida que va compartiendo con una persona. Nosotros tenemos una actitud de acuerdo a cuánto compaginamos o no con otra persona. Emprendedores, entonces, ¿qué se puede concluir acerca del tema de los paradigmas? Los cambios relativamente menores están basados en las actitudes y en las conductas, es decir, cuando nos concentramos en las actitudes y en las conductas. Pero si aspiramos a un cambio mayor,
tenemos que trabajar en nuestros paradigmas básicos. ¿Cómo así? Imagina un árbol. La raíz es el paradigma y las hojas son las actitudes y la conducta. Resulta que para X situación tu manera de actuar es de determinada manera. No te gusta cómo actúas de esa manera. Para saber, para entender y corregir por qué actúas de esa manera, debes ir hasta tus raíces, tus paradigmas, el cómo se incorporó esa manera de actuar, de dónde nace esa manera de actuar para poder atacar esa forma de ser y poder solucionarla. Significa esto entonces que solo podemos lograr una mejora considerable cuando dejamos de cortar las hojas y trabajamos solo en las raíces. Recuerda muy bien que tu forma de actuar, tu forma de pensar, viene o nace de un paradigma. Para poder cambiar esa forma de hacer las cosas, debes de trabajar en tus raíces. Y esas raíces, por lo general, suelen cimentarse por paradigmas sociales. Lo que aprendiste con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros. Busca, escarba en lo más profundo de tu ser, busca esos paradigmas e intenta entender el porqué para luego cambiar. Y ahí es donde tu actitud y comportamiento en el día a día va a cambiar totalmente.